Muy buenas noches, queridos hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a otro estudio de la Santa Palabra de Dios, un estudio que nos puede ayudar a comprender más acerca de lo que aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo nació y que es de bendición para nosotros que lo podamos entender. El estudio se titula El nacimiento de Jesús unió el cielo y la tierra. Nunca un acontecimiento celestial había tenido una relación directa entre el cielo y la tierra. Por eso es importante ver el nacimiento de Jesús puso en movimiento el cielo y también la tierra. Cuando uno ve los eventos que acontecieron, se da cuenta de esta magnitud tan grande de lo que pasó ahí en los lugares de Palestina, de Belén o de Israel. Por eso esas cosas asombrosas abrieron el cielo literalmente y unieron la tierra. Se abrió el cielo y se unió la tierra. La palabra del Señor dice en Lucas 2, 13 y 15, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En una noche tibia, en las praderas de Belén, se abrió el cielo. Aparecieron ángeles a los pastores que estaban cuidando el rebaño. El cielo se abrió, huestes celestiales entonaban un himno, dando gloria a Dios en las alturas, los hombres mirando hacia el cielo, la multitud de ángeles celestiales alabando a Dios y diciendo que haya paz y buena voluntad para con los hombres. Estos pastores tenían buena voluntad. Estos pastores eran hombres de Dios. Estos pastores estaban esperando al Mesías. Estos pastores deseaban la presencia de Dios. Y por eso tuvieron el privilegio grande y santo de encontrarse con los ángeles en sus praderas, en sus campos, cuidando los rebaños. Ahí se abrió el cielo en conexión con la tierra. Se unieron ángeles y pastores en ese lugar. En Juan capítulo 1, verso 51, dice este texto: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, el cielo y la tierra se unieron. Ángeles subían y bajaban, descendían sobre el Hijo del Hombre. Es lo que dijo Jesús. Los ángeles lo cuidaban, los ángeles lo protegían. El cielo y la tierra eran uno mientras estuvo Jesús sobre la faz de la tierra. Mateo capítulo 2, verso 22, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Algo también aconteció. Unos príncipes o reyes, astrónomos de un pueblo o de los 3 continentes que habían en esa época, iban a ver al Mesías. Pero algo aconteció en el espacio exterior. Nació una estrella nueva,
Pudo haber sido una estrella espectacular o pudo haber sido una estrella nova. Apareció en el espacio algo, una estrella superior, una estrella que nunca había estado. Pudo haber sido una estrella hermosa, grande, espectacular, o pudo haber sido una estrella nova. Recuerden que las estrellas novas es nueva, que aparecen y se van. En el espacio exterior, una estrella resplandeciente guiaba el paso de estos reyes para que vieran y adoraran a Jesús, porque su estrella hemos visto en el oriente. Aquí podemos ver, hermanos, que aquí apareció una nueva estrella en el espacio, en el firmamento, porque el nacimiento de Jesús unió el cielo y la tierra. Jesús dijo estas palabras. El Evangelio de Juan más bien dice estas palabras en el Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué estaban viendo los hombres? ¿Qué fue lo que vino a la tierra? Vino el reflejo mismo del Padre que estaba en Jesús y habitó entre nosotros, caminó sobre la tierra. Jesús vino a este mundo y caminó sobre la tierra. El unigénito Hijo de Dios estaba aquí en la tierra. La humanidad del Señor era completa. El Verbo fue hecho carne, no un cuerpo o semejanza a la carne. No era una apariencia, no era una semejanza, era el Verbo hecho carne. La humanidad del Señor fue real, fue permanente. El Verbo se hizo carne y no se vistió de carne, como algunos creen, que era una apariencia nomás. Las naturalezas humana y divina permanecieron sin cambio, cumpliendo cada una de sus propias leyes. El Verbo se hizo carne. Ambos conceptos preservados lado a lado. Jesús 100% hombre y Jesús 100% Dios. El nacimiento de Jesús unió el cielo y también la tierra. La humanidad del Señor fue universal, no individual, incluyendo todo lo que pertenece a la esencia del hombre, sin consideración al sexo, la raza o el tiempo. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y no fue solamente hombre, sino Dios. Las naturalezas humanas y divinas del Señor estaban unidos en una persona, Jesús de Nazaret, el que nació en Belén. El Verbo no adquirió personalidad por la encarnación. Él traía su personalidad, pero tuvo que someterse al cuerpo de la carne para su crecimiento normal. El que nació en Belén, el que nació allá en un pesebre, unió al cielo y a la tierra. El nacimiento de Jesús puso en movimiento el cielo y la tierra. Veamos estas extraordinarias palabras del apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí nosotros podemos tranquilamente
enmarcar este hermoso versos bíblicos y colocarlo en nuestra pared. E indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese que nació en Belén, él que nació en Belén en un pesebre, ese Jesús puso en movimiento el cielo y la tierra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas palabras de engrandecimiento al Dios del cielo. El nacimiento de Jesús, ¿qué fue lo que lo rodeó? El nacimiento de Jesús, ¿a dónde aconteció este acontecimiento? ¿En dónde sucedió este acontecimiento? En una ciudad llamada Belén. El profeta Miqueas 400 años atrás había dicho: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. ¿No has sitiado con la vara, herirán en la mejilla al juez de Israel? Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejarás hasta el tiempo en que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará, apacentará con poder de Jehová, con grandeza de hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los fines de la tierra. Belén en los tiempos de Miqueas era una ciudad sin importancia. Belén en los tiempos del Mesías era una ciudad aislada, que nadie la tenía en cuenta. Era una ciudad no popular. Era un pueblo por allá, diferente de los demás, casi abandonado, casi dejado. Pero la profecía decía que él nacería en Belén, en esa ciudad pequeña y desconocida, pero que hoy es grande porque la profecía así lo decía. El nacimiento de Jesús, ¿a dónde aconteció? ¿Dónde sucedió? En Belén. Podemos apreciar en las gráficas y podemos apreciar la Belén de hoy. La Belén de hoy no es comparación a la Belén del tiempo de Jesús. Todo ha cambiado, todo es diferente. Por allá quedan unas ruinas en la parte posterior de Belén de hoy, donde dicen que nació Jesús. De hecho, hay una capilla que se dice la iglesia del nacimiento, pero no sabemos con exactitud si fue en ese lugar. Pero la Biblia dice que nació en Belén, y Belén hoy es conocida porque la profecía lo dijo y porque ahí nació Jesús. El nacimiento de Jesús unió el cielo y la tierra. El nacimiento de Jesús, ¿en qué tiempo sucedió? ¿Cuándo sucedió? En los días en el cual estaba reinando el terrible rey Herodes. Mateo capítulo 2, 1, 3 al 6 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. El rey Herodes, un hombre malo, un hombre ambicioso, un hombre polígamo,
un hombre perverso. En los días de este rey nació Jesús. Había alegría, había felicidad porque había nacido el rey, porque había nacido el Mesías en Belén. Los ángeles lo anunciaron, los pastores lo adoraron, los pastores lo vieron y unos reyes del oriente venían a adorarle. Pero había un peligro inminente, el terrible rey Herodes, que quiso destruir la presencia del niño Jesús en Belén. El nacimiento de Jesús, ¿en qué tiempo sucedió? ¿Cuándo sucedió? En los días del rey Herodes. Los primeros que lo buscaron a Jesús fueron los gentiles. En Lucas 2:32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los gentiles vieron al rey. Los gentiles adoraron al Mesías, al niño Jesús en Belén de Judea. Allá estuvo. El nacimiento de Jesús, ¿en qué tiempo sucedió? Cuando en los días del terrible rey Herodes, los primeros que lo buscaron fueron los gentiles. Pero ¿cómo buscaron estos hombres al Mesías? Con una fe sincera, con gran responsabilidad y diligencia, mirando la estrella. Ellos se guiaron por la estrella que había aparecido en el universo, como lo vimos en la primera parte. Pero ellos vinieron con una fe sincera. Ellos llegaron con gran responsabilidad y pusieron diligencia. Ellos estuvieron atentos a la estrella que iba a guiarlos donde estaba el rey. El testimonio claro de los reyes y el efecto que produjo en los que oyeron que había nacido un rey. Sobre Herodes, Herodes se alarmó. Herodes se preocupó. Dice Mateo 2:3-4, 7-8, oyendo esto el rey Herodes se turbó, se preocupó. Y lo más triste es que no solamente él se turbó, sino toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén sabía que iba a venir el rey, que iba a nacer un Mesías. Pero en vez de estar alegres, en vez de preocuparse y de sentirse felices, se turbaron al oír, ¿cómo así? ¿Un rey? ¿Cómo así? ¿Un rey va a nacer? ¿Acaso el rey no es Herodes? Todos se turbaron, se preocuparon, todos se llenaron de confusión. Y todos los principales y los sacerdotes y los escribas del pueblo preguntaron dónde había nacer el Cristo. Ellos preguntaron porque conocían las escrituras hebreas. El testimonio claro de los magos y su efecto. Mire lo que dijo sobre los escribas y los principales sacerdotes. Convocados todos los principales, los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos sabían que iba a nacer el Cristo. ¿Por qué no estuvieron atentos? ¿Por qué no escucharon el testimonio de los magos? ¿Por qué no fueron con él? Porque su corazón esperaban al Mesías, pero no lo creían. Como mucha gente hoy está esperando que venga el Cristo, pero no creen. Dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo fue recibido Jesús cuando nació? ¿Qué es lo que dice la Biblia de cómo fue recibido? En aquel entonces, como hoy, Jesús debe ser recibido de diversas maneras. Los magos lo buscaron con ansiedad. Ellos fueron con diligencia, con fe, con alegría, con esperanza a buscar al rey. Y ellos, dice la Biblia en Mateo 2:2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Cuando usted, mi hermano y mi hermana, van a la iglesia, ¿cómo van a Jesús? ¿Cómo lo buscan? Cuando usted quiere hacer un culto individual, ¿cómo busca a Jesús? ¿Con ansiedad? ¿Con alegría? ¿Con fe? ¿Con emoción? ¿Con gozo? ¿Con regocijo? Va a adorar al Rey, así como fueron estos reyes magos. En Lucas 10:24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos tuvieron el privilegio de verlo físicamente, de estar con el Rey de Reyes. Lo fueron a visitar al portal de Belén, pero fueron con fe, con alegría, con gozo, con sinceridad, con ansiedad, con esperanza, y le adoraron. ¿Usted cómo viene hoy a Jesús? Los pastores lo recibieron con alegría. Dice Lucas 2:16-17. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos apresuradamente corrieron a la iglesia, al portal de Belén, al establo. Vieron aquel niño hermoso recostado en un pesebre y su madre lo había vuelto en pañales. Ellos fueron apresuradamente con alegría al oír la voz de los ángeles, como vimos en las primeras gráficas. Pasaron fuertemente alegres, dejaron sus ovejas, dejaron sus bastones y corrieron al ver al Salvador con alegría y con entusiasmo, y ver a aquella santa mujer y aquel santo hombre con aquel divino niño que nació en un pesebre. Seguramente le llevarían su amor, su afecto y su alegría para adornar aquel pesebre donde él nació. ¿Cómo lo recibe usted hoy? En aquel entonces, como hoy, Jesús debe ser recibido de diversas maneras. Había un hombre que se llamaba Simeón, el anciano. Él lo recibió con alabanza y con profecía. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:28-29. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lo tomó en sus brazos. Un día cualquiera estaba en el templo y vio a aquel hombre, a esa santa pareja, José y María, que traían al niño a circuncidarlo, y él lo toma en sus brazos, le da gracias a Dios porque sus ojos ven la salvación del mundo. ¿Usted cómo ve a Jesús hoy? ¿Lo ve como el Salvador del mundo? ¿Como el Dios omnipotente? ¿Lo ama? ¿Lo bendice? ¿Lo alaba y le glorifica? ¿O simplemente es algo que ya no está en su corazón? Había una mujer también de edad avanzada llamada Ana. Ella, cuando vio al Salvador, le dio gracias a Dios. En Lucas 2:38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Usted y yo debemos también recibir al Señor de la misma manera que estos lo recibieron, dándole gracias a Dios por haber traído la salvación al mundo, por haberme salvado de la condenación eterna, por haberme llenado de paz, por haberme llenado de gozo, por haber despertado en mí la fe que ansiaba, y por despertar en mí y quitar todo lo malo, todas las blasfemias, todas las injurias, las calumnias y toda esa pecaminosidad que tenía, y por haberme limpiado del pecado. Debo ver a Jesús y recibirlo de la misma manera como todos aquellos lo recibieron.
¿Cómo debemos recibirlo hoy nosotros? En Mateo capítulo 2, verso 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Goces, hermano, porque tú eres cristiano y porque has visto al Señor, no físicamente, sino por fe, y que está alrededor tuyo cuidándote, escuchándote, ayudándote. Siéntase gozoso porque usted es un cristiano santo, porque usted es un cristiano fiel, porque usted es un cristiano diferente a muchas personas. Gócese por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios le da y por lo que ha hecho en su vida. Búsquelo con diligencia. En Mateo 2:8 dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Este rey Herodes quería destruirlo, quería matarlo, buscaba con diligencia, pero nosotros buscamos a diligencia a Jesús para adorarlo, para servirle, para postrarnos a sus pies, para colocar nuestra vida delante de él, para que la guíe y para que nosotros seamos bendecidos por él. Sigámoslo buscando con diligencia, con esa fe, con esa alegría, con las motivaciones correctas. Mateo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando llega el primer día de la semana, ¿usted cómo va a adorarle? ¿Cómo va a cantarle? ¿Cómo va a ofrecerle? Estos reyes le ofrecieron incienso, mirra y oro. ¿Usted qué le ofrece al Señor? El domingo, cuando va a la iglesia, hay que ofrecerle cánticos, oraciones, recordar su muerte, ofrendar, cantarle, estar atento a la palabra, ofrecer su vida al Señor Jesús. De la misma manera que ellos lo hicieron, nosotros debemos hacerlo en el día de hoy. En los días de Herodes encontramos tres grupos que aún hoy día existen. Los que buscaron a Dios como los magos, con fe, con alegría, con ansiedad y con gozo. Los enemigos de Dios como Herodes, que lo querían matar, que lo rechazaron, que se sintieron mal porque nació. Los indiferentes, los tibios como los escribas. Estas tres clases de personas habían allá. Estos tres grupos también estuvieron presentes en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Habían tres grupos ahí, lo mismo. Los odiosos como Acab, los diligentes como Elías y los indiferentes que dudaban en qué lado estar. Es bien importante que nosotros entendamos. Estos tres grupos también se encuentran en Apocalipsis. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En Apocalipsis se habla también de los fríos, de los calientes y de los tibios. La pregunta importante que nos debemos hacer es, ¿a qué grupo pertenece usted y yo? Pertenecemos a los fríos, a los tibios o a los calientes, a los que estuvieron como Herodes, como los escribas o como los reyes magos, que con diligencia estuvieron presentes ahí en
en el pesebre de Belén para adorar al Señor. Nosotros, como siempre, debemos seguir al Señor, debemos amarlo. Para nosotros, Jesús es la vida. Ese nacimiento no fue en vano. Ese nacimiento fue grande. Unió el cielo y la tierra, y por eso, por usted y por mí, Jesús vino a nacer en un pesebre. Ahora, no te impacientes cuando hablen de los días del nacimiento de Jesús. No los critiques, sino al contrario, tenga oportunidad para anunciar la verdad de Jesús y predicarle a la gente que un día también, con esa misma alegría, con ese mismo dolor, vendrá, pero para juicio. No va a nacer en un pesebre, no va a nacer en un establo, va a venir con ángeles de Dios en juicio. Los ángeles en el día van a tocar la trompeta, no van a cantar gloria a Dios en las alturas, sino los ángeles van a anunciar el día del juicio. Por eso, mi hermano y mi hermana, tenemos que estar preparados para que ese día, cuando vengan sus santos ángeles anunciando el juicio, nosotros seamos de los que estemos gozosos, de los que estemos contentos, de los que estemos alegres por la presencia del Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y los